Segundo bloque de Poder y Prestigio, y acá estoy con los invitados de hoy. A mi derecha, Rodrigo Álvarez, hoy nos acompaña. Es economista recibido en la Universidad de Buenos Aires. Es además máster en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y es director de la consultora Analítica. Mariano Kestelboim, economista también de la Universidad de Buenos Aires, es también periodista, es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Avellaneda, consultor de empresas y de una importante cantidad de cámaras industriales. A mi izquierda, ahora sí, Alejandro Roba, otro economista de la Universidad de Buenos Aires, es el coordinador de la carrera de licenciatura de Economía de la Universidad Nacional de Moreno y ha sido subsecretario de Coordinación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el periodo 2009-2011. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Marcos Hilding Olson, economista de la Universidad Católica Argentina, es máster en Economía recibido en GIBS en Suecia, es profesor de Economía en grado y de Economía Internacional en el Máster de Economía y Política de SEADE y es investigador de la Fundación Libertad y Progreso enfocado en el área de políticas sociales. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este programa, en esta propuesta. Bueno, vieron un poco la introducción de cómo está la economía. La primera pregunta para ir empezando a entender esto y ya meternos después sin tanto análisis es partir del concepto que la inseguridad fue la principal preocupación de los argentinos desde la década del 90 y por más de 25 años. Desde que asumió Macri, la inseguridad fue corrida del centro de la escena, dejó de ser la primera preocupación de los argentinos y pasó a ser la economía. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué les parece a ustedes que apenas asumió Macri, la economía se convirtió en la principal preocupación y sigue siéndolo hasta hoy? ¿Alguien quiere empezar? No, digo, no hay más que ver lo que pasa en la calle. Lo que vos decías de la encuesta respecto a las expectativas o al problema de que la gente no lleva a fin de mes, no salen de un focus group, sale de la realidad de la calle y a partir del 10 de diciembre del año 2015 se implementa un modelo económico que en lugar de mejorar las cosas que estaban mal del gobierno anterior, lo que impone es un cambio de modelo económico por el cual el salario y el empleo ya no son las variables que uno tiene que defender. Por ejemplo, estamos en niveles de desempleo del año 2006-2007, 9,2, el INDEC lo acaba de decir esto, en el día de hoy, y ese modelo económico hoy, que antes estaba basado, con todos sus defectos, con un problema externo, con cosas sin resolver, se ha cambiado por el cual hoy los salarios y el empleo son la variable de ajuste. O sea, hoy el salario, o sea, lo que entrega a este gobierno que no ha fracasado en su objetivo. El objetivo de este gobierno es bajar los salarios, aumentar el desempleo para que bajen los salarios y así, de esa forma, que la tasa de ganancia sea mayor y esa es la idea que tiene el gobierno de cómo va a crecer la economía con la ayuda de inversiones que no viene. Por eso yo no estoy de acuerdo con la idea del fracaso del gobierno. Lo que tiene que hacer el gobierno ahora justamente es con este tema de echar la culpa al gobierno anterior o decir que esto, digamos, que antes se vivía en una nube de irracionalidad y que hoy estamos en una transparencia, como el tema, por ejemplo, de las pensiones no contributivas, que realmente no se puede explicar de ningún lado. Creo que con los colegas tenemos algunas diferencias de visión, pero realmente si alguien explica cómo se hace este ajuste por ese lado sin tener una visión certera de lo que está pasando, me parece que ya no se puede ni discutir de economía. Entonces, me parece que lo que dice la calle es justamente eso, que no tenemos un modelo económico que favorezca a las grandes mayorías, sino ideado para un grupo de empresas que a partir de esa empresa va a haber un efecto de derrame que no se produce y estoy seguro que no se va a producir y la gente que no es profesional y no tiene la posibilidad, a lo mejor la oportunidad de leer las cosas que nosotros leemos, también está pensando lo mismo. Hasta el año pasado
las expectativas del futuro siempre eran que iba a mejorar la economía, etcétera. Lo que estamos viendo en esta encuesta y uno ve en la calle es que tampoco va a mejorar la economía este año y yo preveo que tampoco el año que viene, por lo menos en términos de empleo y distribución del ingreso. ¿Vos qué pensás, Rodrigo? Mirá, yo creo que siempre es difícil analizar las cosas en un momento, en un corte, en un momento determinado del tiempo. Yo creo que es más lógico analizar la película. ¿Y qué estamos viendo? Los números objetivos, estamos viendo que la economía desde el tercer trimestre del año pasado está ganando velocidad, está recuperando el terreno perdido en el primer semestre del 2016. La economía para el primer trimestre de este año ya recuperó todo el terreno perdido por la crisis. Estos son datos duros. La inversión está reaccionando. Cuando vemos, claramente estamos ante un modelo que es distinto. Antes estábamos en un modelo que buscaba y traccionaba solamente a partir del consumo. Este gobierno busca generar un modelo que traccione y que desarrolle un crecimiento de mediano y largo plazo, focalizando la energía en que la inversión reaccione. Cuando vemos los datos al primer semestre o los primeros meses de este año, ¿qué es lo que estamos viendo? La inversión se divide. 30%, alrededor de la mitad de la inversión es construcción. Cuando vemos qué está pasando con la construcción, obra pública está creciendo, las licitaciones de obra pública son 4 veces superiores a las del año pasado. Algunos indicadores, crecimiento de venta de asfalto en tasas de 100%, crecimiento de cemento en tasas muy elevadas, índice Construya de actividad económica también traccionando fuertemente. Entonces vemos construcción pública y privada reaccionando, importaciones de bienes de capital, son el equipamiento que necesitan las empresas para producir, está creciendo a tasas superiores al 20%. El último componente, ¿sí? Decíamos construcción, alrededor de 50% en el peso en la inversión, 40% es maquinaria de equipo, que está creciendo, como decía, a tasas superiores al 20%, 10% pesa el equipamiento de transporte, que está creciendo a tasa, la venta, por ejemplo, de equipos pesados para transporte, como pueden ser camiones, está creciendo a tasa de 30%. Entonces, obviamente, si nos paramos en el corto plazo, la foto muestra señales complejas. En muchos sectores la situación, como la industria, sectores como la industria textil, la situación es delicada y es compleja, pero cuando vemos el grueso de la economía empezamos a ver que está traccionando sobre la base de sectores como por ejemplo el agro, la construcción, los servicios, que son los sectores que más empleo generan, ¿sí? Entonces, yo creo que la película claramente no es de apocalipsis, sino es de una salida lenta. Este año la economía va a crecer y yo creo personalmente que el año que viene va a seguir creciendo. Entonces, yo creo que hay que ser pacientes y darle tiempo a la economía para que madure y al menos el programa económico alcance un desarrollo mayor que el que estamos viendo en los primeros meses de gestión. Tiempo. Vos, Mariano, ¿qué pensás? Me parece que desde que asumió el nuevo gobierno hay un proceso de normalización de la economía argentina. Hasta el gobierno de Cristina, Argentina había por primera vez a lo largo de su historia elegido políticas económicas que la diferenciaban del resto de la región. Hasta ese momento Argentina siempre había seguido los modelos económicos que se aplicaban en Latinoamérica. Las políticas económicas fueron contrarias a eso, a las políticas que se aplicaban en el resto de los países de la región, y el gobierno actual está tratando de normalizar eso, volver los pies sobre el plato. Lamentablemente lo está haciendo de forma muy dura, fundamentalmente para la población de menos ingresos, con el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, la quita de retenciones, la brusca devaluación, ha provocado una redistribución del ingreso muy contraria al interés de los grandes grupos poblacionales del país. Sí, efectivamente, a los sectores financieros, sectores especulativos, grandes grupos comerciales, el agro y ahora la construcción, la situación está mejorando, pero creo que el análisis de tu encuesta, los resultados de tu encuesta, están mostrando esa cuestión en la cual los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores
de la industria, y la industria a la vez repercute en el sector de los servicios, porque es un dinamizador muy importante. Los tractores del sector de servicios son la industria y el campo, y entre la industria y el campo la industria tiene más participación. Después lo otro es un resultado del andar industrial, y cuando ese andar empieza a decaer, como ha decaído el año pasado, se perdieron 55.000 puestos de trabajo registrados, el sector industrial representa el 20% del empleo privado registrado. Bueno, eso provoca lo que se vio, una caída del consumo, una caída de la actividad, una distribución mucho más desigual del ingreso. Y en cuanto a lo que mostrabas vos de la inseguridad, yo creo que eso tiene que ver con los medios de comunicación. Antes enfocaban excesivamente el problema de inseguridad. No creo que para nadie ese problema está resuelto, y creo que lamentablemente está empeorando. Algunos distritos como la provincia de Buenos Aires sigue siendo muy grande. Pero a mí, Marcos, me sigue preocupando, digo, en una sociedad que viene hacia las elecciones, ¿no? Y la gente te dice, no me alcanza la plata para llegar a fin de mes. Podemos entender lo que planteaba Rodrigo. Hay que darle tiempo a este programa, esto es una transformación estructural, es un cambio estructural. Pero ¿y cómo le explicás esto a la gente que siente, que percibe que lo que gana no le alcanza? Sí, para mí hay que dar una mirada. Para mí es importante mirar el corto plazo. Esto es lo que dice que sí, hay elecciones en 2 meses. Y la gente claramente entiendo el dolor, la preocupación, y es real. El año pasado fue un mal año económico, nadie niega eso. Tuvimos alta inflación, la economía cayó. Coincido con Rodrigo que este año va a ser un poco mejor. Capaz la gente no lo va a llegar a sentir demasiado. Capaz crece 3% la economía. La inflación seguramente esté bajando cercana al 20%, la mitad, que es un buen dato. Pero es verdad que la gente cuando llega dice, che, igual no me alcanza. Pero para mí es importante explicarle, porque es muy difícil que una persona diga, che, ¿cuáles son los motivos de que no me funciona? Y nosotros, desde la Fundación Libertad y Progreso, miramos una mirada de mediano plazo. Y lo que hay que mirar es, Argentina tiene problemas estructurales que hay que atacar, ¿no? Argentina hoy tiene 8 millones de personas trabajando en el sector privado formal y 20 millones de personas cobrando todos los meses un cheque del Estado. ¿Sí? Tenemos un problema. Cuando habla de cheque del Estado, ¿qué hablas? Incluimos de jubilados, jubilados. Que está bien merecido, obviamente, que está bien que los cobre, 8.5 millones de planes sociales y casi 4.4 millones de empleados públicos totales. Lo que yo estoy diciendo es que una persona que trabaja en el sector privado en blanco, en una pyme, él tiene que trabajar y pagar impuestos para cubrir a mucha gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es apuntar el gran desafío, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, es tener más gente trabajando en el sector privado formal. Lo que nosotros vemos es que hay que hacer ciertas reformas de fondo en Argentina que son importantes, porque si no, Argentina nos va a costar mucho arrancar. Vamos a crecer 3% este año, podemos crecer 2-3 años el que viene. Y lo que necesitamos Argentina es crecer 10 años a 6-7%. Y nadie habla de la teoría del derrame. No escuché ni un economista que defienda la teoría del derrame. La economía es un ecosistema. A todos nos conviene que a él le vaya bien, que la empresa al lado le vaya bien, así contrata más gente, que haya más inversiones. Yo coincido con la mirada de Rodrigo que para que Argentina crezca tenemos que fomentar las inversiones. Pero para eso tenemos que entender que el problema de fondo es que tenemos un Estado parasitario, que una persona que quiere invertir, quiere arrancar un negocio, tiene que pagar más del 50% de lo que gana en impuestos. Cuando alguien va al supermercado y va a comprar un producto y dice es muy caro, tiene que entender que cualquier producto que ve en góndola, más del 44% son impuestos. Cuando vemos un sistema gremial que hace que encarezca mucho los productos, que tengas que llevar los transportes por camión, que la nafta sea la más cara de la región, esos son temas estructurales que hay que atacar de fondo. Y ahí es donde yo tengo una mirada capaz distinta de que no le echo toda la culpa a este gobierno, para nada. Entró la verdad que para mí un error que tuvo este gobierno fue no explicar los problemas de fondo, lo grave que era la situación. Que teníamos una inflación altísima, que teníamos un déficit fiscal del 8%, que realmente estamos en una situación delicada. Y creo que el gobierno hizo muy bien los primeros meses en salir del cepo, volver a los mercados internacionales, decir, bueno, tratemos de no entrar en una crisis profunda como tuvimos en otros años. Lo que sí ahora hay que ver es qué reformas hay que hacer para que la economía arranque. Y ahí yo tengo una mirada de que mucha gente que está pasando un mal momento va a entender y va a decir, yo sé que esta es una situación difícil, pero hay que ver cuánto se va al voto del bolsillo. Es decir, miren, yo sé que parte del problema, tengo una situación difícil, pero tampoco es que con Cristina era una panacea. Por lo menos ahora tenemos podemos hablar del número de desempleo, que es muy preocupante, pero tenemos un número creíble. Tenemos una inflación que podemos discutir que cuánto es. Hoy estamos un 24% interanual. Es un problema, pero es creíble. Estamos hablando de datos concretos. Y eso creo que son cosas que la gente por lo menos va a tener en cuenta. Alejandro, sí. ¿por qué no llegan las inversiones? Porque acá se habló
de una lluvia de inversiones, se habló de que había que arreglar con los fondos buitre, se arregló con los fondos buitre, vino Merkel, vino Obama, hubo varias misiones, el presidente fue a Davos, que el kirchnerismo se negó permanentemente a aceptar eso durante 12 años. ¿Y qué pasa porque a las tasas de interés que hoy tenemos en la Argentina conviene poner la plata a trabajar y no trabajar en la industria? Vos que sos asesor de industrias también lo sabés perfectamente. Mira, primero nadie va a venir a invertir en un país que no crece, un país que se está hundiendo. Digo, vos tenés que tener en cuenta que la inversión para nosotros, y ha crecido la inversión en el año 2011, por ejemplo, era más del 23% del producto. Y era un gobierno no promercado. Sin embargo, la economía crecía, el consumo crecía muchísimo, y esa es la única forma de que vengan las inversiones, que crezca el consumo interno, porque la Argentina, desde el primer peronismo para acá, siempre ha crecido vía su mercado interno y no por la lluvia de inversiones, salvo un par de años en la época de Frondizi. Ahora, yo lo que me quiero detener es en el tema, por ejemplo, de que la economía está arrancando. O la gente es tonta, y esas encuestas son mentiras, no están bien hechas, o la gente nos tiene que escuchar a nosotros diciendo, por ejemplo, que la economía arrancó. El mismo INDEC... Alejandro, discutamos los números. O sea, bueno, yo te voy a dar los números. Entre enero y marzo de este año, según el INDEC, se destruyeron 220.000 empleos. No. ¿Hablamos de actividad económica o hablamos de empleo? No, lo único, a mí no me importa la actividad económica, me importa que la gente llegue a fin de mes y que tenga trabajo. Bueno, lo que decía el compañero de que no tenía... Déjame terminar. Pero lo que decía las cosas, porque si no, decir, ¿la actividad está creciendo o no está creciendo? Únicamente está creciendo en el sector agropecuario y en el financiero. ¿El PBI está creciendo o no está creciendo? 0,5%. Bueno, está creciendo. Entonces, ¿desde primer semestre del año pasado o acá? No. Empezó a crecer este año porque estamos comparando con el año horrible del año pasado. ¿Sabes cuál es la diferencia, Alejandro? Que ahora tenemos estadística. O sea, no podés discutamos mentir. entonces no podés decir que la economía no está creciendo. La economía del kirchnerismo y hagamos un programa. Yo estoy pensando para futuro. Este es un gobierno... No digas no hables de datos que no son ciertos. ¿Cómo no son ciertos? El INDEC, 220.000 puestos de trabajo menos. ¿Eso qué quiere decir? 220.000 puestos de trabajo menos, ¿en qué sectores? En la economía argentina. Empleo registrado, sector servicio, está creciendo el empleo. ¿En qué sector está creciendo? Entonces la encuesta está mal, la encuesta que dice Bachmann está mal. Una encuesta es una percepción de la sociedad, yo no discuto la encuesta. La gente no llega a fin de mes. ¿Vos te parece que eso es una encuesta? Pero hablemos de datos. Los datos son eso, la gente no llega a fin de mes porque la inflación es del 40. Bueno, discutamos percepción entonces. Discutamos percepción, entonces, no, porque los datos... no refleja, la economía está creciendo. La economía no está creciendo. Bueno, está bien. La economía no está creciendo. Mirá los datos del INDEC. Estoy mirando los datos del INDEC, de la consultora privada, etcétera. Entonces, perdón, ¿puedo dar una mirada distinta? Por lo menos. Si vos decís que, tu preocupación porque la gente no llega a fin de mes y la gente quiere esperar. Vos podés esperar, yo puedo esperar. La gente no puede esperar, la gente no llega a fin de mes, es la percepción y es porque los salarios no crecen al ritmo de la inflación. Vos me decís, la inflación está bajando, la economía está creciendo. Comparado con el año pasado, la inflación que dejó el gobierno anterior era del 25, la llevaron al 40, este año va a ser del 25. Sí, ¿cómo ganamos eso? O sea, perdimos un año y medio con este gobierno y lo vamos a seguir peleando. Pero obviamente, decime cuánto va a ser el desempleo a fin de año, Rodrigo. Va a ser mucho más bajo que el actual. Bueno, firmámelo, como me firmaste el año pasado que el segundo semestre crecía la economía, te pido que me firme que el desempleo más vale que todos los años el desempleo aumenta. El primer... somos economistas, no hagamos discusión. El año pasado discutimos con vos y con todos los economistas que defienden al gobierno que el segundo semestre iba a crecer. Que defienden el gobierno, no. Nosotros planteamos nuestra visión. Yo vos estás defendiendo al gobierno como yo defendía al gobierno anterior. No, digamos, lo que hacías vos el gobierno anterior, yo entonces, no soy responsable. Yo defiendo las cosas que están bien y las cosas que están mal. Una visión como consultor privado. A mí no me paga el gobierno ni me paga una fundación. Estoy diciendo que te está pagando el gobierno. Entonces dijiste que había que darle tiempo al gobierno porque no sé cuándo iba a crecer la economía y iba a mejorar las cosas. Obviamente, porque hay un proceso de recuperación. No hay ningún proceso de recuperación. Bueno, está bien, ¿no? Entonces discutir los datos, no sé, los datos de arroba son estos. No, son los datos de la realidad, de las encuestas y lo que está pasando en la economía. Las encuestas es una discusión. Discutamos la realidad económica. ¿Cuántas personas cercanas tuyas perdieron el trabajo en el último año, Rodrigo? Yo te puedo decir cuántas. Bueno, hay en sectores que están perdiendo. Yo no estoy discutiendo. A ver, desde mediados del año pasado,
se están creando entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo por mes. No lo dice las estadísticas del CIPA ni del INDEC. Sector, lo dicen las estadísticas, si no discutamos el empleo de la construcción, fíjate los datos, revisá los datos. El empleo de la construcción, tenés razón, está creciendo. Bueno, el empleo de la construcción, el peor empleo. Bueno, donde está cayendo el empleo es en la industria, y es cierto, se perdieron 50.000 puestos de trabajo en la industria, pero entonces no tiremos datos que no son ciertos. Se perdieron 200.000 puestos de trabajo entre enero y marzo según el INDEC. Y aparte de todo, si se pierde empleo industrial y se recupera empleo de la construcción, digamos... La industria emplea 1 millón de puestos de trabajo. Sí. El sector servicios emplea, entre servicio y construcción, 4 millones. Entonces vos estás de acuerdo con el gobierno de que no quiere un país industrial, sino un país de servicios. No estoy de acuerdo con esa mirada. Lo que estoy diciendo es que no extrapolemos la situación de la industria a todos los sectores de la actividad, porque no es cierto. Bueno, en el conjunto de la sociedad, de todos los conjuntos, unos están aumentando, pero los que están bajando son una mirada. A ver, Marcos, que quiere ni que hablemos, porque no te escuché a vos hablar del tema fiscal, que es tu caballito de batalla. Sí, lo hablo sin problema. Digamos lo que está pasando. La deuda externa que está tomando el gobierno va a empiojar tanto los temas fiscales. Pero Alejandro, ¿cuál es la solución al problema de la deuda? Dejémoslo hablar a No tomar deuda externa. Volver a emitir pesos. No te dije eso. Bueno, ¿cuál es la solución? No tomar deuda en dólares para gastar en pesos. ¿Ajustar el gasto? No, bueno, este gobierno ajustó el gasto y se endeudó 90.000 millones de dólares un año y medio. Chicos, ustedes son más jóvenes, esto es una locura, lo que está haciendo el gobierno es una locura, lo van a pagar tus pibes, los tuyos, los míos. ¿Era mejor ajustar el gasto? No estoy diciendo eso, era mejor no tomar deuda externa para endeudar a las provincias. ¿Y cómo te financias? ¿Cómo te financias? ¿Cómo te puedes financiar con impuestos? Déjalo ver, a ver qué dice Marcos. No me digas que está bien lo del déficit fiscal, vos que sos el campeón del superávit. Seguramente va a estar de acuerdo que es una preocupación y muy grave y nos preocupa la cantidad de la deuda, los LEVAX y nos preocupa. Pero yo coincido que hay una cosa es de dar nuestra opinión de qué es lo que está pasando en economía y después y analizar números, y otra cosa es si nos gusta más este gobierno o el anterior. Podemos discutir política y visión política y creo que es interesante. Lo que sí podemos, yo estoy de acuerdo que claramente el año pasado el primer semestre fue muy malo y hoy, si vos miramos el número de desempleo, es muy preocupante, pero es verdad que los empleos formales han crecido levemente, es muy leve, es un rebote, podés llamarlo, pero ahí lo que tenemos que tomar es el dato. Y lo que hay que ver es claramente, cuando miramos los datos que salieron hoy del desempleo, es preocupante porque particularmente cayó mucho los empleos informales, ¿no? Y obviamente pega en sectores muy vulnerables. Jóvenes, hasta 30 años, claramente es un tema muy preocupante, pero nosotros, la mirada que tenemos distinto es cómo se resuelve eso. Y yo claramente tengo una mirada muy distinta a la tuya, es que yo creo que el problema es cuando lo que hizo el gobierno anterior es hacemos pan hoy, hambre para mañana, y hace una política populista de gastamos mucho, le damos a la maquinita, nos endeudamos, por más que digan que no haya deuda, y de repente, obviamente, se empiezan a pagar eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver, decir, la solución no es que el gobierno salga a gastar como loca, porque primero no tenés margen, pero tenés una deuda grande y tenés un déficit, entonces no tiene esa herramienta. Entonces, lo que hay que buscar es cómo lográs generar empleo genuino. ¿Y cómo tenés que hacer? Ahí es donde tenés que hacer reformas de fondo en serio, y ahí me parece que todos los economistas tengo que ser serios, llegar a un pacto fiscal. Yo tengo una propuesta que el Congreso no se pueda tener, necesitamos un pacto de que no pueda estar un déficit mayor al 3% del PBI nunca, ni un gobierno, sea macrismo, sea kirchnerismo, y al revés, que el castigo lo tengan los diputados. Una propuesta es que ni un diputado o senador pueda subir su dieta ni pueda ser reelegido si tenés un déficit mayor al 3%. Pero se le acaban de subir la dieta. Pero hagamos un pacto entre todos los partidos políticos y que digan, no puedes tener Ahora, déficit. ¿a vos te parece, yo hago una pregunta a todos, ¿no? Porque esto sí es importante, ¿valía la pena el ajuste que se hizo a los discapacitados? A mí me parece totalmente irracional, justamente. Digo, a ver, por el monto, que se implica, porque estamos hablando de achicar el Estado, pero... Roberto, cuando se le quitaron las retenciones a las mineras, por ejemplo, no se las comprometió a que tengan que invertir como resultado de esa mejora fiscal. Ahora, cuando se le quitan los subsidios a los más débiles de la población, tampoco, ¿qué van a hacer? No, o sea, me parece que es sentido común. Cuando
se oxigena el impuesto a las ganancias para los trabajadores de ingresos medios. Muy bien, bienvenido. Pero ¿por qué no hay una redistribución progresiva cobrándole más impuestos a los que más ganan? Impuesto a la herencia, impuestos no una alícuota del 35%, sino mirar lo que hacen los países desarrollados. Si cobran una alícuota del 45, del 50%, ¿por qué en la Argentina no se puede cobrar una alícuota de ese nivel para los sectores de más poder adquisitivo? La estructura poblacional de los trabajadores se modificó mucho en los últimos 40 años como para seguir teniendo la misma estructura. Los trabajadores que más ganan 50 veces más que los que menos ganan. Entonces, me parece que hay que buscar políticas que redistribuyan el ingreso como una política fiscal mucho más inteligente y de subsidios también más inteligente. Hay sectores que no compiten internacionalmente, como el sector financiero, el sector de la intermediación comercial, de las telecomunicaciones, el sector inmobiliario, los sectores que tampoco pueden exportar, porque tecnológicamente no pueden exportar, nadie puede exportar un alquiler, por ejemplo, de un negocio comercial al exterior, es imposible tecnológicamente. A esos sectores que fijan precios abusivos en términos internacionales, que los estándares de precios en muchos casos hasta triplican, cuadriplican los estándares internacionales, nadie los critica, desde ya que hay que ver el sistema impositivo. El sistema impositivo, hay un montón de impuestos acumulativos que destruyen la agregación de valor, que afectan muchísimo la competitividad de la industria. Pero tengamos en cuenta también un esquema más armónico, en el cual haya incentivos a quien produce, a quien invierte y fundamentalmente a quien tiene que competir internacionalmente. Este gobierno está abriendo gradualmente la economía. Hay un ingreso progresivo mayor de importaciones, ordenado. Si no hubiese control de importaciones, realmente habría una avalancha en las condiciones actuales. En ese proceso, la industria nacional tiene que competir, pero también fijémonos los costos que tienen que pagar de transporte, de financiamiento, de alquileres, de intermediación comercial, porque de otra forma va a seguir la destrucción de las capacidades productivas locales en detrimento de la población, y son justamente los empleos industriales los que más productividad, los que mejor pueden crecer en términos de salarios. Yo creo que el gobierno con tiene algo que no se equivoca nunca. Es fuerte con los débiles. O sea, no lo vi nunca. Hoy el ministro Duhovne fue a hablar a la Unión Industrial, le decía hay que aumentar la productividad, pero no le decía hay que invertir. La productividad quieren aumentarla a partir del trabajo. Y cuando el presidente dice las mafias de los temas laborales, etcétera, realmente no solamente está criticando, la justicia laboral, que es la justicia más justa que hay para los trabajadores. Ese no es el problema, sino que el problema de las pymes es la falta de demanda interna. Por eso tienen que echar gente. Cuando hablamos del sector textil en Luján, que es un poco lo que yo más conozco, que hay más de 700 despidos en Luján por el tema textil, también hay despidos en los sectores agropecuarios en Luján. Entonces, no es algo que uno se le ocurre lo que está pasando. Están algunos sectores muy comprometidos con el tema del desempleo y con el tema de los ingresos también. En Luján, 2 millones de pesos más o menos se dejó de pagar de horas extra del sector textil. Eso es los negocios de la calle San Martín que cierran, los negocios de barrio que no pueden abrir. Entonces, ahí hay un problema que es estructural. Yo digo, esto vino a hacer el gobierno, achicar la nación para agrandar las empresas de las grandes empresas corporativas, porque piensa que de esa forma vamos a crecer. Y la verdad que vamos a crecer solamente para el 10% de la población. Fíjese una cosa. ¿Le puedo dar una mirada? Me parece que obviamente es una mirada subjetiva, que no coincido. Lo que sí... yo estoy de acuerdo que el gobierno se equivocó con lo que hizo, especialmente con los subsidios, con la gente que tiene algún tipo de discapacidad. Se equivocó por varios temas, ¿no? En la comunicación. Políticamente es un desastre. Pero no solo eso, sino el error fue hacer que la gente tenga que ir a validar y no al revés. Un montón de erros. Cortarles el subsidio de un día para otro. Pero sí hay que ver una cosa, que claramente hubo un mal manejo de los subsidios. También hay que reconocer el otro lado, ¿no? Que hubo provincias que tenían casi el 10% de la población recibiendo el subsidio, y claramente lo usaban, que también hay que nombrarlo, ¿no? Los políticos que mentían, decían que gente era discapacidad cuando no lo era, cuando realmente aprovecharse eso, y también hay que condenar eso, eso es muy malo, y eso lo han hecho muchos gobernadores, ciertas provincias que veías que tienen una población muy grande, muy desproporcionada. Entonces, creo que el gobierno se equivocó en la forma, es decir,
claramente ir por esos lugares a los que fue mal manejado no y pagaron justo por... Claro, no son las formas. Pagaron justo Digamos, por vos le peores. sacaste 5.000 pesos a una persona que la necesitaba y después le preguntás si la necesitaba. Totalmente, yo estoy de acuerdo que estuvo muy mal hecho. No, fue bestialidad. Es un problema de sensibilidad esto. No, eso fue mal manejado, pero también hay que reconocer que hay que corregir a los que están cobrando mal. Obvio, pero escúchame, escuché a algunas personas defendiendo esto, diciendo que, bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo una guerra durante el kirchnerismo? No, lo que había pasado es que durante los años anteriores nadie le había dado bolilla a esto y era un copo fijo que entraba alguien al subsidio cuando se moría alguien. Entonces, digo, no hubo ninguna guerra ni pasó nada. Nadie se había ocupado de la discapacidad y el gobierno anterior, con sus errores, lo ocupó. Es como decir, ¿cómo puede ser que haya 4 millones de jubilados más en el gobierno anterior? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se envejecieron todos durante 10 años? No, es que durante los años anteriores nadie había incentivado la movilidad jubilatoria ni la inserción. Pero vos me reconocés que hubo también mal manejado. Obvio que hubo mal manejo. El tema es que los 8,5 millones de jubilados hay que respetarlos. No, pero yo no hablo de jubilados, digo de cuando se usó mal los... Pero ustedes se acuerdan de aquellos días, nosotros que somos un poco más veteranos nos tenemos que acordar. No digamos eso. 2002... que cuando aparece el concepto de la asignación universal, fue uno de los grandes salvavidas que nos permitió a la Argentina salir de la crisis institucional y económica de ese año. Sí. La aparición del plan Jefas y Jefes primero, después fue la asignación universal por hijo. Yendo a ese punto. Son importantes estas cuestiones, porque es el rol social del Estado que no debe abandonar. Sí, pero fracasaron para ayudar a la gente a salir de la pobreza. Bueno, está bien, pero eso es otro fracaso, ¿no? Yendo a este punto. Yo creo que tuvimos un modelo económico que tuvo un ciclo de crecimiento fenomenal entre 2003 y 2011 y un estancamiento entre 2011 y 2015. Después de ese ciclo de crecimiento fenomenal, con precios de los productos que Argentina exporta récord en el mundo, con un aumento de la capacidad del Estado fenomenal, con un aumento de los recursos fenomenales, el gobierno y ese modelo termina con un tercio de la población en situación de pobreza. Entonces, ese modelo no sirvió. No sirvió. ¿Cómo no va a servir? Un tercio de la población en situación de pobreza. 4 millones más de jubilados, inserción, digo, un tercio de la hay un tema de ingresos. ¿Cómo lo jugamos al gobierno? Un tercio de la población en situación de pobreza. Entonces, yo lo que digo es, después de discutir... Eso no es un fracaso. No. Vas a decir que es una mentira también. Pero te juego lo que vos quieras, que este gobierno entonces, va a ir para adelante. Ese modelo no sirvió. Probemos con otra cosa. Mirá, la verdad que la gente lo votó varias veces. Yo quiero probar, la verdad que me hubiera gustado que Macri hiciera lo que dijo que iba a hacer, que iba a arreglar sobre lo que se había hecho. Acá destruyó lo que había y no mejoró lo que estaba mal. Entonces, acá volvemos a empezar de nuevo y por eso las encuestas que le dan al peronismo, al Frente para la Victoria, le están dando mucho más en el conurbano, donde del desempleo es más del 10%. Estos son datos que no lo veíamos desde el año 2007. Lo bajamos no había estadística. Bueno, es un problema de estadística. Yo, digamos, no vivías en la Argentina, vos viniste en un... Pero lo cierto, y tenemos que cerrar el programa,